Vamos a comenzar y vamos a abrir nuestras Biblias. Quisiera que usted fuera conmigo al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Téngalo ahí un momentico abierto, vamos a leer un versículo. Pero antes yo quiero decir sobre qué el Señor me puso que predicara. Y me llamó la atención el mensaje que el Señor me dio. Y yo decía, bueno, Señor, por algo tú permites todas las cosas. Y el mensaje que quiero hablar en esta noche se llama gratitud por lo aprendido. ¿Sabe algo? Muchas veces a nosotros nos cuesta tener gratitud al Señor por lo que nos ha enseñado. En medio de esta pandemia, en medio de esta situación que está viviendo el mundo, donde la iglesia también está involucrada, nosotros tenemos que tener gratitud por lo que hemos aprendido o por lo que Dios nos está enseñando. ¿Sabe algo? La gratitud es un sentimiento de estima, de agradecimiento, de reconocimiento hacia alguien que ha sido bueno con nosotros. En este caso nosotros estamos hablando de nuestro Señor, amén. Hay un favor que el Señor nos ha hecho, un favor de enseñarnos muchas cosas a través de este proceso. Así que gratitud por lo aprendido. Ahora bien, ¿sabe algo, amado oyente, amado hermano en Cristo? Cuando nosotros tenemos gratitud por lo aprendido, la gratitud nos lleva a tener una vida satisfactoria. O sea, tu vida en Cristo va a ser satisfecha, tu vida en Cristo va a ser plena cuando usted y yo tenemos gratitud por lo aprendido, gratitud por lo que Dios nos ha enseñado a través de las diferentes circunstancias, a través de las diferentes situaciones que aún antes de conocerlo a Él, vivimos experiencias, situaciones que fueron las que nos ayudaron para llegar a los pies de Cristo. Entonces nosotros tenemos o gozamos de una vida satisfecha porque tenemos que tener gratitud por lo que hemos aprendido a través de diferentes circunstancias. Ahora bien, vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Mire lo que dice. Dice de la siguiente manera: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo nos cuesta muchas veces a nosotros darle gracias a Dios en todo? En lo bueno, en lo malo, en las pruebas, en las dificultades, en las situaciones, en la escasez, en la abundancia, en tantas cosas. El estar detrás de una cárcel, estar en un hospital acostado, estar en un pleno divorcio, estar en una dificultad con un hijo que está preso, el tener un matrimonio que está pasando por un adulterio. Nos cuesta darle gracias a Dios por todo, aunque estemos pasando por esa situación. Pero ¿sabe algo? ¿Cuál es el secreto de una vida satisfecha en el Señor? Ese es el secreto. ¿Cuál es el secreto? Darle gracias a Dios por todo. Muchas veces nosotros quisiéramos a lo mejor comprar la satisfacción quizás por internet o quizás ir y adquirirla en una tienda y apropiarnos de ella. Pero la satisfacción no se obtiene a medida de las circunstancias que nos están rodeando. La satisfacción se obtiene de adentro hacia afuera. Lo que mora en nosotros, lo que está en nosotros, lo que hemos aprendido de lo que Dios nos ha permitido vivir, es lo que nos va a dar una satisfacción plena en el Señor, una vida grata en Él. Ahora bien, Pablo dice, porque más adelante nos vamos a ir a un pasaje de Pablo, Pablo nos dice que la satisfacción se aprende. ¿Y cómo se aprende? Me va a decir usted. ¿Cómo aprendemos a tener gratitud de lo aprendido? ¿Cómo aprendemos eso? A tener gratitud a través de las pruebas. Es solamente a través de las pruebas que nosotros vamos a tener gratitud al Señor por lo que ha hecho en nuestras vidas. A veces pensamos, Señor, dame paciencia. Dame paciencia, quiero tener paciencia. Pero la paciencia, no crea usted que el Señor va a venir y se la va a soplar. Ahí tienes paciencia, hijo. No, la paciencia va a ser
dada a través de procesos, situaciones donde tú y yo tengamos que poner a prueba eso para poder obtener la paciencia. A lo mejor el vaso que Dios está usando para darte paciencia es tu jefe. A lo mejor es la que duerme a tu lado o el que duerme a tu lado. O a lo mejor es alguna prueba que estás pasando. Por eso Pablo dice, la satisfacción o la gratitud se aprende. No es algo que viene instantáneo, se va aprendiendo en toda la escuela de la vida. ¿De quién? Del creyente. Yo, a pesar de los años que tengo en el Señor, tengo 39 años en el Señor, 17, sí, tengo 39 años en el Señor, todavía tengo mucho que aprender. Pero en estos tiempos tengo gratitud por lo que hasta en este momento Dios me ha enseñado. El problema es que mucha gente parte de esta tierra y nunca llega a tener una vida satisfecha en el Señor. La satisfacción en la vida se obtiene cuando tienes gratitud por lo que has aprendido, sea bueno o sea malo, aleluya. Ahora, Pablo nos habla de cómo nosotros tener gratitud. Y yo quiero hablar en esta noche de 4 principios o de 4 puntos que nos hablan de cómo aprender a tener gratitud para tener una vida satisfecha en el Señor. Y lo primero que nosotros tenemos que ver o tenemos que conocer y saber como pueblo de Dios, aún aquel que no tiene quizás una relación plena con Dios, lo primero que tiene que saber es que tenemos que conocer nuestra identidad. Pero nuestra identidad, ¿en quién? En Cristo. Porque cuando nosotros tenemos y conocemos nuestra identidad en Cristo, nosotros no nos prestamos ni nos dejamos llevar y evitamos situaciones en nuestras vidas. No nos comparamos. ¿Por qué? Porque conocemos nuestra identidad ¿en quién? En Cristo. Y cuando usted y yo conocemos nuestra identidad en Cristo, no nos comparamos con nada. ¿Sabe por qué? Porque Dios no hizo copia, Dios hizo originales. Y cada una de las personas que están en la tierra, cada niño, cada joven, cada adulto, cada hombre, cada mujer, cada anciano, tiene una identidad propia, tiene un sello propio, tiene una creación única. Pero usted y yo tenemos que saber y tenemos que tener seguridad en nuestra identidad en Cristo. Ahora, ¿qué significa tener identidad en Cristo? Y hay un versículo clave que nos habla sobre la identidad de nosotros en Cristo. Y eso lo vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Cuando dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Esa es mi identidad en Cristo. Yo sé que yo soy hija de Dios. Usted, amado oyente que está ahí, usted, hermano en Cristo que está ahí en su casa, usted tiene que saber que usted es hija e hijo de Dios. Y esa es tu identidad en Cristo. Esa es tu verdad. Desde el mismo momento que nosotros abrimos nuestro corazón, desde el mismo momento del que el velo es quitado de nuestros ojos espirituales y nosotros hacemos lo que dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 10 versículo 9, que si aceptamos a Cristo, que si lo confesamos, que si creemos que se levantó de los muertos, seremos salvos, aleluya. Así que nuestra identidad significa que nosotros tenemos que tener confianza en Él. Confianza en la vida y confianza de que vamos ¿a dónde? A una eternidad con Cristo. En la identidad tú estás seguro a quién tú le sirves. En tu identidad, cuando tú tienes seguridad en tu identidad, tú sabes para dónde vas. Tú sabes cuál es la eternidad que te espera, porque es en el Señor, aleluya. Cuando tienes identidad, amada iglesia, como pueblo de Dios,
Usted todo lo que está aprendiendo lo hace por Él y para Él. Aleluya, qué lindo. Acuérdese de esto, cuando usted está seguro de su identidad, usted no se compara con nadie, ni compara lo que usted hace con lo que otro hace, ni compara lo que le dieron a otro que es mayor que lo que le dieron a usted, ni compara su ministerio con otro, porque usted tiene identidad en Cristo, y lo que usted y yo hacemos, lo hacemos seguro que lo para Él. Y todo lo hacemos por medio de Él, aleluya. Todo lo hacemos por medio de Él, gloria a Jesús. También, hermano, cuando usted está seguro de su identidad en Cristo, otras personas, usted quiere que otras personas vean cómo Cristo se mira en usted. Usted se preocupa que su testimonio no hable de usted, sino hable del que murió en la cruz, aleluya. Cuando usted está seguro de su identidad, usted se preocupa, amada iglesia, de que Jesús se refleje en su vida, a través de su palabra, a través de cómo usted camina, a través de cómo usted se desenvuelve, a través de lo que usted hace para el Señor. Usted se preocupa que sea Jesús el que sea reflejado en su vida y que no sea usted como persona, aleluya. La identidad, cuando tenemos seguridad, Pablo estaba súper seguro de quién lo había llamado. Pablo sabía quién era él. Pablo no necesitaba que lo empujaran. Pablo no necesitaba que le dieran títulos, aunque él los tenía. Un hombre preparado, capacitado. Pero él sabía que todo eso que él había logrado secularmente, como él mismo le expresó, lo tenía por estiércol. Porque él sabía que mejor era su identidad en el Señor, aleluya. Cuando usted tiene identidad, también significa que usted se está formando más y más a la imagen del Señor. Que lo que Dios comenzó en nosotros, lo va a perfeccionar hasta el día de su venida. A la verdad no somos perfectos. A la verdad nos falta mucho. Cometemos muchos errores, tenemos muchas faltas. Pero ¿sabe algo, hermana, amada iglesia, amado hermano? Cuando tú tienes identidad y conoces que está la identidad basada en Cristo, tú sabes que tu formación va a ir avanzando y que te vas a ir perfeccionando a medida que busques al Señor. En el libro de Gálatas, por favor, capítulo 4, versículo 19. Mire lo que nos dice la palabra. Hablando de la seguridad de la identidad para poder tener una vida satisfactoria. ¿Gracias a qué? A lo que hemos aprendido. Mira lo que dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aleluya. Esto es Pablo diciéndoselo a quién, a los Gálatas. Hijitos míos, vuelvo a sufrir dolores de parto, vuelvo a estar preocupado. Vamos a parafrasear. Estoy preocupado, tengo todavía dolores. ¿Por qué? Porque quiero que Cristo sea formado en vosotros. Si esto era un hombre, Pablo tenía una responsabilidad muy grande, porque fue el hombre que Dios usó para predicarles a los gentiles cuando inició. Y sentía la carga de los filipenses aquí. Y Pablo les dijo: hijitos, estoy preocupado por eso, que Cristo siga formado en vosotros. Hermano, cuando Cristo se está formando en nosotros, estamos hablando de identidad. ¿Quién eres tú para el Señor? ¿Cómo te ves tú delante de Él? ¿Cómo te identificas? ¿Cómo te ves? ¿Quién eres tú? Porque Dios siempre te va a ver como dice Juan 1:12. ¿Qué dice Juan 1:12? Mas todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así nos ve el Señor. ¿Cómo qué? Como hijos de Él. Pero ¿cómo te ves tú? Por eso ese primer punto es seguro de mi identidad en Cristo. ¿Está seguro usted de su identidad en Cristo? Si tú estás seguro de la identidad en Cristo, te vas a seguir perfeccionando hasta el día de su venida. Aleluya. Segundo punto que vamos a ver, y me gustaría que aquí usted fuera conmigo al libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 11 y 12. No lo vamos a leer todavía. Quiero hablar algo aquí. El segundo punto que vamos a ver aquí, en relación de que el mensaje se llama gratitud por lo aprendido. El segundo punto es, acepta los cambios en tu vida y ajústate a ellos. Ay, qué duro es eso, ¿verdad? Acepta los cambios en tu vida y ajústate a ellos. Cuando nosotros oímos de cambio, nos cuesta. A veces le tenemos terror a la palabra, hasta llegamos a odiarla. Cambios, Padre Santo. Pero es que cuando los cambios vienen de parte de Dios, vienen para bien. Si tú estás, como decía el primer punto, estás seguro de tu identidad en Dios, tú vas a saber que los segundos que vienen, los cambios que vayan a venir, tú tienes que aceptarlos y ajustarte a ellos. Porque Dios nos llama a hacer cambios. Cambios que al momento quizás no nos gustan, quizás nos molestan, pero son cambios para bien. Porque todos los cambios que vienen de parte de Dios son para bendecirnos. Y muchas veces le corremos a esos cambios. Pero ¿sabes qué pasa con los cambios? Que derriban nuestros niveles de comodidad. A veces estamos muy cómodos. Y cuando el Señor permite los cambios, es para derribar esos niveles de comodidad. Esos niveles donde estamos, quizás muy seguros. Entonces el Señor tiene que mover, como se dice, el nido y producir cambios. Amén. Pero el que tiene identidad en Cristo va a entender que esos cambios vienen de parte de Dios y tenemos que ajustarnos a ellos. ¿Qué pasa también con los cambios? Nos desafía a nuevas expectativas. Y esto lo podemos ver a través de esta pandemia. Mucha gente ha sido desafiado. Muchas iglesias han sido desafiadas, se las han reinventado, muchos negocios, muchas empresas. ¿Por qué? Porque los cambios nos desafían a nuestras expectativas, a tener nuevas expectativas, a ser diferentes, a cambiar de rutina. ¿Por qué? Porque es Dios que permite los cambios en la vida del hombre, con propósitos, solo con propósitos. Dios no hace ningún cambio porque a Él se le ocurrió y le cayó de la... No, tiene un propósito en la vida del creyente. Si usted va conmigo, por favor, al libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 11 en adelante, aquí vamos a ver algo muy interesante. Este caso es de Pablo. Pablo dice en este versículo, voy a leerlo desde el 10. Y lo va a mantener abierta la Biblia ahí. Vamos a leerla desde el 10. Dice, acuérdese de este segundo punto, acepta los cambios y ajústate a ellos. Miren lo que dice aquí, desde el 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin, hablándole a los Filipos, ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. O sea, él hablándole a los Filipos. Luego me interesa este versículo, el 11 y el 12, que dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo había aceptado los cambios que habían venido y se había ajustado a ellos. ¿Qué dice Pablo ahí? Dice ahí al final, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. O sea, ¿qué hizo Pablo? Se ajustó a la situación que estaba viviendo. Cual fuera, nosotros tenemos que ajustarnos, aceptar los cambios. Luego dice el 12,
sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. O sea, los cambios producieron ¿en qué en Pablo? Enseñanza. Eso produce los cambios. Nos desafían y nos enseñan. Entonces, luego dice, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. O sea, Pablo estaba diciendo, he sido enseñado en todo, como para tener en abundancia, como para tener en escasez. O sea, Pablo estaba claro. Por eso Pablo, podemos decir, Pablo estaba hablando de la gratitud por lo aprendido. O sea, Pablo estaba dando, digamos, un pequeño sermón en ese versículo. Gratitud por lo aprendido. He sido enseñado en todo, en abundancia, en escasez, he sido enseñado. O sea, ¿qué más puedo tener? Entonces, amada iglesia, nosotros tenemos que aceptar los cambios y ajustarnos a lo que Dios dice. Pablo logró hacerlo. Por eso, Pablo es un hombre que tiene una carrera en el evangelio que provoca, ¿verdad? Provoca leer y seguir leyendo de Pablo. Por todo lo que Pablo nos enseña a través de sus experiencias que vivió en el caminar del evangelio. ¿Quién hubiese sido Pablo si hubiese caminado con Jesús? ¿Qué más nos hubiese enseñado? Un hombre recto, radical en las cosas del Señor, Pablo. Pero aceptó los cambios y se ajustó a lo que Dios quiso. Seguimos. Tercer punto que quiero hablar aquí en este mensaje, gratitud por lo aprendido, para poder tener una vida satisfecha. El tercer punto que tomé aquí es, y va a dejar su Biblia abierta, amada iglesia, allí en su casa. El tercer punto es, escóndete en Cristo para poder depender de su poder. Si nosotros no nos escondemos en el Señor, si no nos escondemos en Él, no vamos a poder usar el poder que Dios nos entrega. La Biblia nos dice en el libro de Isaías que Él nos tiene esculpido en las palmas de sus manos. Pero ¿sabe algo? No solamente nos tiene esculpido, sino que también nosotros estamos, ¿qué? Escondidos en Él. En el Salmo 91, si me pones por favor el versículo 1 del Salmo 91, me encanta porque eso muestra que usted y yo estamos escondidos cuando ¿qué? Cuando estamos al abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra ¿de quién? Del Omnipotente. Estamos ahí escondidos bajo esa sombra, arropados. ¿Qué dice el versículo 2? Lo que dice nuestra alma, por favor. Diré yo a Jehová. Mire, cuando usted está escondido, cuando usted está en Cristo arropado, bajo esa sombra, no me lo quites, por favor. Mira lo que usted va a decir. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Ay, aleluya. Cuando estamos escondidos en las manos del Señor, en la sombra del Señor, nada nos va a sorprender, sino que vamos a hacer, vamos a tener gratitud por lo que Dios nos está enseñando. En este proceso, en las pruebas venideras, en las situaciones, tendremos gratitud. Fíjense lo que dice Colosenses 3 y 4. Por la NTV, Palucho, por favor. Me encanta lo que dice ahí. Dice, Colosenses 3:3 dice, pues ustedes han muerto esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué dice por favor el 4? Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, o sea, hablando a nosotros, quien es la vida de nosotros, sea revelado a todo el mundo, ustedes, o sea, nosotros, participarán de toda su gloria. Nuestra vida está escondida ¿en quién? En Cristo.
Y cuando esto sea revelado, participaremos de la gloria del Señor. Entonces ahí en el libro de Filipenses, donde estamos hablando, vaya conmigo otra vez por favor, Filipenses 4, capítulo 4, Pablo dijo algo bien cierto. Después que habló en el versículo 11 y en el versículo 12, el versículo 13, que es un versículo muy conocido para todos, cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo tenía la autoridad de decir eso. Tenía el valor. Todo lo puedo en Cristo. Es una expresión de gratitud por lo que ha aprendido hasta ese momento. Era una expresión de gratitud por lo que él había aprendido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Tribulaciones, situaciones, enfermedades, escasez. Como él decía en el versículo anterior, he sido enseñado en todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amada iglesia que estás en casa, amado pueblo de Dios, amado amigo que nos sintoniza, yo te regalo ese versículo. Todo lo puedes en Cristo. ¿Quién te fortalece? Solamente Él nos puede dar fortaleza en medio de cualquier circunstancia. Como cuarto punto, para terminar ya, recuerde el mensaje, gratitud por lo aprendido. Si usted no tiene gratitud por lo que usted ha aprendido en los caminos de Dios, usted no puede tener una vida satisfecha. Usted va a vivir muchas veces con su pasado en el presente y no va a tener una vida plena en Dios. Usted va a vivir de limosnas espirituales porque no tiene una vida plena, porque no tiene una identidad en Dios. Y el cuarto punto lo vamos a ver como confía en la provisión de Dios. A veces nos cuesta hablar de la confianza en la provisión de Dios. Y en estos tiempos que mucha gente se ha quedado sin trabajo, que mucha gente tiene niños, que no tienen esposo, que otros están hospitalizados, tantas cosas. Y hago referencia de esto porque es lo que uno ve ahora. Pero, hermano, la confianza, confiar en la provisión de Dios. Y cuando hablo de provisión, no estoy hablando de solamente lo tangible, lo que se toca, lo que usted puede agarrar, lo que usted puede obtener, literalmente. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de ambas. Nuestra confianza tiene que estar en la provisión de Dios. Dios es provisión en la esperanza. Dios es provisión para darte paz. Dios es provisión para darte reposo. Dios es provisión para darte tranquilidad. Pablo tenía esa confianza en la provisión de Dios. ¿Sabe todo lo que pasó Pablo? Náufrago, le dieron latigazos. ¿Por dónde no pasó Pablo? Pero su confianza estaba en la provisión de Dios, en que Dios lo iba a sostener en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de las situaciones. Confianza en la provisión de Dios. No confiar en nuestras habilidades. A veces confiamos en nuestras habilidades, en nuestros talentos, en lo que podemos hacer con nuestras manos, en lo que podemos hacer con lo que yo hago, yo escribo, yo salto, yo brinco. No, es mejor confiar en la provisión de Dios. Por eso Pablo mostraba a través de esa confianza que él tenía gratitud por lo que había aprendido. En el libro de Filipenses, ahí donde tenemos abierta la Biblia, en el capítulo 4, versículo 19, mire lo que dice. Mi Dios, esto lo dice Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aleluya. Qué maravilloso es Dios. Pablo pudo confiar en la provisión de Dios y pudo decir, mi Dios
suplirá todo lo que falte, todo lo que tú necesitas, iglesia, todo lo que yo necesito, en lo espiritual y en lo material. Mateo, cierro con ese versículo, Mateo 6:33, como dice, busca primeramente el reino de Dios y justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Iglesia, espero que hayamos aprendido de lo que el Señor nos está enseñando hoy. Gratitud por lo aprendido. Dele gracias al Señor. Sea grato al Señor por lo que nos ha enseñado hasta ahora. Dios les bendiga y Dios les guarde. Pastor, por favor.